Estimadas amigas y amigos, en primer lugar, agradecerles muchísimo, la verdad, todas las felicitaciones que se han servido mandarnos. En verdad lo agradecemos mucho, esperamos que también ustedes se encuentren muy bien, hayan estado pasando estas festividades en compañía de sus seres queridos. Y por nuestra parte, estamos cerrando este 2023 con una serie de 3 reportes especiales acerca de un manual de gestión que preparó el Optam Institute Intelligence en manos de Max Smolax, quien es analista de investigación en el Optam Institute. Su experiencia abarca software de gestión de infraestructura digital, equipos de energía y enfriamiento, y regulaciones y estándares. Cuenta con 10 años de experiencia como periodista de tecnología, informando sobre innovaciones en tecnologías de la información e infraestructura de centros de datos. Pues este connotado ingeniero preparó este manual de gestión que en esta primera parte nos inicia comentando. Casi toda la energía consumida por los centros de datos se convierte en calor, que normalmente se rechaza hacia el medio ambiente. Las tecnologías que permiten a los operadores de centros de datos capturar y reciclar este calor residual son bien conocidas, pero rara vez se utilizan. Este informe investiga el estado actual de los proyectos de recuperación de calor de los centros de datos y analiza los factores que probablemente influirán en el desarrollo de este campo en los próximos 3 o 4 años. Iniciemos revisando los puntos clave de este reporte especial y basado en el informe del Optam Institute Intelligence. En primer lugar, un clima frío y el uso generalizado de redes de calefacción urbana han convertido al norte de Europa en el líder mundial en recuperación de calor residual, con casi 60 proyectos documentados en instalaciones de centros de datos clase hiperescala, empresariales, de colocation, de computación de alto rendimiento, HPC por sus siglas en inglés, y Edge Computing. La refundación de la Directiva de Eficiencia Energética, EED por sus siglas en inglés, en la Unión Europea, exigirá a los Estados miembros que garanticen que los centros de datos con un consumo total de energía de 1 megawatt o superior utilicen la recuperación de calor residual o demuestren que tienen dicha recuperación y que resulta técnica o económicamente no resulte viable. Cuantificar el valor comercial del calor residual resulta complicado. Tanto la producción de calor del centro de datos como el precio del calor entregado al cliente resultan variables y la demanda a menudo está impulsada por la temporada. Los avances en las redes de calefacción urbana, el crecimiento de la densidad de equipos de tecnologías de la información y una mayor adopción de la refrigeración líquida directa mejorarán la viabilidad de los proyectos de recuperación de calor residual en la operación de los centros de datos. Pero, ¿qué es la recuperación de calor residual? Los centros de datos existen para proporcionar espacio, energía y enfriamiento a los equipos de tecnologías de la información que ofrecen productos y servicios digitales. Prácticamente, toda la electricidad consumida por las tecnologías de la información se convierte en calor, cuya eliminación de manera efectiva es uno de los principales objetivos de las instalaciones en los centros de datos. El calor resulta ser un subproducto de las operaciones de los centros de datos y en gran medida no tiene ningún valor. De ahí el nombre de calor residual. El principal medio para eliminar esta carga de calor es a través del rechazo hacia la atmósfera. En la mayoría de los climas, este proceso requiere de energía adicional y a menudo grandes cantidades de agua. Sin embargo, si el calor se puede reutilizar económicamente en lugar de verterlo en el medio ambiente, se convierte en un producto valioso para una variedad de fines industriales, agrícolas, comerciales y residenciales.
Este estudio demuestra que el 90% de la energía utilizada por las tecnologías de la información en los centros de datos se puede recuperar en forma de calor, lo que podría proporcionar miles de megawatts de energía térmica en todo el mundo. Aplicación práctica en centros de datos. La idea resulta muy atractiva. Sin embargo, la termodinámica y la economía resultan un lastre para el caso de negocio. Hacer uso del calor residual del centro de datos agrega complejidad a la planificación operativa, implica ingeniería adicional y requiere una inversión inicial considerable para comprar e instalar el equipo necesario para transportar el calor hacia los clientes, a veces llamados compradores. A menudo es difícil encontrar una aplicación para el calor residual de baja temperatura producido por los centros de datos, y en muchos climas no tiene sentido usarlo en absoluto. Sin embargo, el número de proyectos de recuperación de calor de centros de datos está creciendo, especialmente, como comentamos, en el norte de Europa, donde las redes de calefacción urbana resultan más comunes. Según el Open Computer Project, actualmente hay alrededor de 60 proyectos de este tipo en Europa y 6 en América del Norte. Otros 11 proyectos están en desarrollo o en construcción. Si bien estos números parecen pequeños cuando se considera el tamaño del mercado global de centros de datos, esto está ayudando a que nos familiaricemos con las implicaciones técnicas y comerciales de los esquemas de reutilización de calor de los centros de datos. Como hemos comentado, resulta difícil hacer el planteamiento de un caso de negocio de recuperación de calor residual. La recuperación de calor residual puede mejorar el rendimiento energético general de los centros de datos, al ayudar a reducir la energía primaria consumida para fines de calefacción en edificios industriales, comerciales o residenciales, que a menudo dependen de calentadores o calderas de gas. Esto crea una categoría de emisiones de gases de efecto invernadero que son evitadas, que la Organización de Investigación del World Resources Institute ha denominado emisiones de alcance 4. Aunque no es obligatorio, algunas empresas ya están incluyendo las emisiones evitadas en sus informes donde se reportan la emisión de efectos de gas invernadero. Los centros de datos utilizan una cantidad significativa de energía para el enfriamiento, a menudo entre el 20 y el 30% de la energía total consumida. La recuperación de calor residual puede reducir gran parte del consumo de energía relacionado con el enfriamiento al absorber la carga térmica, sin necesidad de refrigeración mecánica u otros métodos tradicionales de rechazo de calor. Consecuencias del costo de enfriamiento en los centros de datos. Realmente, en consecuencia, el costo de operación de los equipos de enfriamiento del centro de datos se puede reducir o inclusive eliminar cuando se recupera el calor residual. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los gastos de capital en equipos de enfriamiento. La instalación seguirá necesitando la capacidad de rechazar el calor en caso de que haya algún problema con el transporte de calor, que no está bajo el control del operador del centro de datos. Incluso, si el intercambio de calor y las conexiones de transporte son redundantes o al menos se pueden mantener al mismo tiempo, es posible que no siempre sea posible garantizar que un comprador esté listo para consumir el calor residual recuperado. Los periodos de baja demanda de los clientes, el mantenimiento, las interrupciones y las posibles quiebras pueden poner en peligro la confiabilidad de un sistema de reutilización de calor para el rechazo de este propio calor. Existen algunas excepciones, como las redes urbanas centralizadas de calefacción y refrigeración con múltiples puntos de despegue y suficiente redundancia sistémica, conocidos como district cooling o district cooling, pero en general, un esquema de reutilización de calor no proporciona suficiente resiliencia para aplicaciones de emisión crítica. Realmente existen posibilidades de obtener ganancias con el calor residual. Cuantificar el valor comercial del calor residual es difícil, porque tanto la producción de calor del centro de datos como el precio del calor entregado al cliente resultan muy variables. En muchos casos, los centros de datos ofrecen calor residual de forma gratuita, en lugar de como un servicio comercial.
Algunos de los problemas relacionados con la estacionalidad pueden compensarse con inversiones en almacenamiento de energía térmica. Si bien es posible obtener ganancias del calor residual, la mayoría de los proyectos actuales se centran en reducir el impacto ambiental del centro de datos y cosechar los beneficios asociados relacionados con la inversión, el marketing y la imagen pública, en lugar de tratar el calor como una fuente de ingresos. Existen muchos casos y usos para el calor residual generado por los procesos industriales. Estos se analizan en aplicaciones para el calor residual que veremos más adelante y se sugieren aplicaciones potenciales de forma regular. Eso lo veremos en la segunda parte de este reporte especial. Sin embargo, el más popular es con diferencia real el suministro de calor a las redes de calefacción urbana existentes. En los países nórdicos se han desarrollado diferentes modelos de negocio. Varios operadores de redes de calefacción urbana han desarrollado modelos de negocio que compran el calor residual generado por los centros de datos. La mayoría se encuentra en el norte de Europa, como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, donde el clima crea una mayor demanda de calefacción comercial y residencial. En Suecia, por ejemplo, los proyectos actuales incluyen Open District Heating de Stockholm Exergi. Los países que lideran la recuperación de calor y las regiones que están tomando medidas para fomentar la recuperación del calor residual son aquellos en los que se ha demostrado que estos proyectos tienen más sentido desde el punto de vista económico y en los que la sustentabilidad ocupa un lugar destacado en la agenda tanto de las empresas como de los responsables políticos. Estocolmo, en Suecia, se ha consolidado como líder mundial en la recuperación de calor residual a gran escala de los centros de datos, con 30 instalaciones conectadas a sus redes de calefacción urbana. En Dinamarca, alrededor del 60% de los hogares ya están conectados a una red de calefacción urbana, lo que hace que los proyectos de reutilización del calor residual sean relativamente sencillos de implementar. Finlandia es otro país nórdico con extensas redes de calefacción urbana y un creciente mercado de calor residual. Gran parte de ella está encabezada por el gigante energético local Fortum, que compra calor de al menos 3 centros de datos. En 2022, Fortum anunció el proyecto de recuperación de calor de centros de datos más grande del mundo, que tiene como objetivo utilizar el calor producido por los centros de datos en la nube de Microsoft en Espoo y Kikolumni cuando estén completamente equipadas. Se espera que estas instalaciones proporcionen el 40% de toda la calefacción requerida por alrededor de 250,000 residentes de la región. Las redes de calefacción urbana son menos comunes en América del Norte, donde a menudo se utilizan en instituciones como campus universitarios o complejos gubernamentales. Si bien esto abre el potencial para asociaciones con el sector público, la mayoría de los proyectos de recuperación de calor residual de centros de datos en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá se centran en la agricultura y se están desarrollando más en este sector. Estimadas amigas y amigos, pues reiterándoles nuestras felicitaciones en estas fiestas de fin de año y el advenimiento de mucha salud y mucho éxito en el próximo 2024. Nos vemos la próxima semana, que ya será 2024, donde continuaremos con la revisión de la segunda parte de este importante trabajo realizado por Optime Institute Intelligence. Hasta la próxima semana.